Y seguimos con nuestro siguiente invitado. Tenemos a Miguel Ángel Real, médico de familia, experto en psicoterapia breve, pero hoy nos va a hablar de la ansiedad. Un aplauso para Miguel Ángel Real. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar de esa enfermedad tan importante como es la ansiedad. Para combatir la ansiedad necesitas saber qué quieres conseguir. Porque la ansiedad normalmente te viene por algo. Tienes un problema, no lo sabes manejar y eso te genera ansiedad, te genera inquietud, dificultades de concentración, te ocupa toda la vida y entonces no te relacionas igual con el resto de personas y no te encuentras bien, tanto anímica como físicamente. En función de la intensidad y de la ansiedad y cómo afecta al estado de la persona, pues a veces es necesario, es beneficioso poner algo que disminuya el nivel de ansiedad para poder hacer otras cosas que le sienten bien al paciente. Es decir, solo la medicación probablemente no le va a curar la ansiedad, pero a veces tiene tanta ansiedad que no se puede concentrar ni para tener claras las ideas de lo que tiene que hacer, ¿sabes? De dónde está la salida. Entonces, pones ese tratamiento, mejora también el estado de ánimo y es más capaz la persona de hacer cosas diferentes. ¿Sabes? Que ha dejado de hacer habitualmente pues porque tiene ansiedad, ¿sabes? Sí. Todos tenemos como, no sé, 10, 15 cosas que nos hacen estar bien con nosotros mismos, ¿vale? Y entonces cuando uno las deja de hacer, pues algunas personas se sienten mal, con más síntomas de ansiedad o con más síntomas de depresión, ¿vale? Normalmente el desencadenante que produce que uno esté mal, pues suele ser un problema con los demás, o un problema de su cuerpo, o un problema que no se sabe bien por qué, pero el caso es que está la persona inquieta y entonces empieza a relacionarse también distinto con los demás, empieza a cuidarse menos y todo es un círculo en el que... ¿La ansiedad puede llevar a la depresión? Yo creo que son la misma enfermedad pero con dos polos. Se llama síndrome ansioso depresivo cuando hay una mezcla de las dos cosas, una mezcla de inquietud, nerviosismo, dificultades de concentración y tristeza, apatía, falta de ganas de hacer las cosas, comparten las dos el insomnio habitualmente. Entonces, cuando hay más síntomas de depresión, pues se le llama depresión, cuando hay más síntomas de ansiedad se le llama ansiedad y cuando hay mezcla, síndrome ansioso depresivo. La ansiedad es miedo. La ansiedad es una hermana del miedo, sí. Entonces la anticipación es un exceso de futuro, de estar pensando en tienes un problema, ¿no? Oye, pues te pones a pensar en qué solución le puedes encontrar y si te permites el proceso de encontrar la solución, te puedes poner más o menos nervioso, ¿vale? Pero hasta tu cerebro ya sabe que tú estás trabajando en ello, ¿sabes? Entonces, bueno, te activa, porque es un mecanismo de supervivencia, la ansiedad, te activa. Y si tú te permites esa incomodidad de buscar lo que es la solución, pues resuelves. Lo habitual es que esto no sea así, es decir, como es tan incómodo, la persona intenta no pensar en lo que le preocupa, pero el cerebro, claro, le manda cada vez más señal de que, oye, que te tienes que ocupar de esto. Pero si uno intenta no pensar, aunque tiene la sensación de que está pensando en lo que le preocupa durante todo el día, es un tipo de pensamiento que no es productivo. Porque no es lo mismo no pensar que pensar. En ambos casos se piensa y se piensa en lo mismo, pero uno no es productivo y otro sí. Por ejemplo, no es lo mismo no comer que comer, ¿sí? En uno no comes y en otro sí comes. No es lo mismo pensar en no comer que pensar en comer, ¿sí? Sí, sí. Vale. Pues cuando la persona se esfuerza muchísimo en que eso no le moleste, en todos los pensamientos que le invaden, pues normalmente cada vez se pone peor. Y la salida de eso es que se permita pensar en las cosas que le preocupan para buscar solución. O sea, que entonces ansiedad, miedo y nerviosismo. Digamos, son las señales de una ansiedad, ¿no? Miedo y nerviosismo. Físico, palpitaciones, insomnio, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza. Pienso yo que muchas veces no tienes ningún problema, como por ejemplo la depresión. Hay mucha gente que no tiene ningún problema, lo tiene todo en la vida, pero tiene depresión. ¿Usted me puede decir por qué? Sí,
Pues verás, en el cerebro hay una serie de sustancias que normalmente están en equilibrio y uno es como es, mejor o peor persona, pero a veces no se sabe por qué unas sustancias suben y otras bajan. Eso puede coincidir con que uno tenga un problema físico, de relación, ¿vale? Y entonces unas sustancias suben y otras bajan. Y ese desequilibrio de sustancias, que no quiere decir que uno esté desequilibrado, hace que uno tenga síntomas, ¿vale? Esos síntomas pueden ser más de ansiedad o más de depresión en función de los neurotransmisores que se toquen, ¿vale? Y claro, uno puede no tener problemas y encontrarse mal. Y claro, empieza a esforzarse en encontrarse mejor, porque si no tiene problemas, pero claro, como eso no va así, o sea, encontrarse mejor no es algo espontáneo. Claro. Si yo, mira, si por ejemplo ahora te digo, ponte nerviosa, venga. ¿Yo que me ponga nerviosa? Sí. Sí. Pero ahora mismo lo estás fingiendo, pero ¿te sientes nerviosa? Vale. En cambio, si te... Estoy muy tranquila con usted. Vale. Entonces, si por ejemplo... Conmigo. En cambio, si te digo que cojas esto, lo coges, esto es voluntario. ¿Sí? Vale. Pues cuando uno se esfuerza en estar tranquilo, y cuanto más se esfuerza en estar tranquilo, lo consigue, pues genial. Se ha relajado, ya está. Es todo mente, ¿verdad? Cuanto más se esfuerza en estar tranquilo, menos lo consigue, pues al final dice, será que es que no me he esforzado suficiente, y cuanto más se esfuerza, si menos lo consigue, cada vez se pone más nervioso. Normalmente los demás contribuyen con el mismo tipo de solución, que le dicen, pero estate tranquilo, hombre, estate, no, relájate, relájate. Pero claro, como no funciona así, pues cada vez se pone peor, ¿vale? Entonces es muy común que las personas den consejos bien intencionados a las del alrededor, de, venga, lo que tienes que hacer es animarte, lo que tienes que hacer es salir, lo que tienes que hacer es poner de tu parte, pero joder, si yo ya pongo de mi parte, ¿sabes? Y lo que pasa es que cuanto más pone de su parte, pues todavía se pone peor. Claro. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Yo creo que los espectadores te están entendiendo bastante bien, ¿eh? Cuando pasó lo del COVID, ha habido mucha más depresión, ¿no? Claro, ha habido, es que, aparte de la incertidumbre, mira, lo que hemos hablado antes, la incertidumbre de qué pasará con mi vida. ¿Sobreviviré? No sobreviviré. Vale, ya he sobrevivido. Pero es que se me ha muerto X persona que era muy importante para mí. Bueno, eso hay muchísimos, ¿vale? Pero ¿y qué pasará con mi trabajo? Bueno, ahora ya va suficiente tiempo como para que ya podamos ver con distancia que, aunque sigue el COVID por aquí, pues más o menos se ha normalizado ya todo, ¿eh? Pero claro, en aquel momento no. Entonces, tú figúrate, oye, estás pagando la hipoteca. Sí, y no puedes ir a trabajar y tienes que cerrar porque eres autónomo, entonces no has podido facturar en los últimos meses y la gente parece que tiene menos dinero, entonces te compra menos, entonces tienes que cerrar, ¿y ahora qué hago? Vale, pues eso genera ansiedad. Claro, cuando vuelves a casa con ansiedad, la relación con tu familia no es la misma. Estás más irritable, y todo es un círculo que se retroalimenta. Bueno, pues eso ha pasado muchísimo, y dejas de hacer cosas que te gustaba hacer y que te sentaban bien para estar más tranquilo, porque como no estás tranquilo, pues no las haces, pero no te das cuenta que las has dejado de hacer y te metes en un bucle. Eso es lo que ha pasado muchísimo. Bueno, lo importante es que hay profesionales que nos pueden ayudar para esta enfermedad que, bueno, pues gracias a Dios tenemos los mejores médicos aquí en España, ¿eh? ¿O no? Pues yo creo que sí. Pues yo creo que sí. Así que nada, vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel Ángel Real, porque es maravilloso. A nuestro médico particular, nuestro médico de los sábados son nuestros.